sección de libros por décadas. Y sí, han pasado como 5 o 6 meses desde el último vídeo de esta sección. Lo siento, pero realmente no tengo nada de tiempo y si os habéis fijado estoy subiendo vídeos en piloto automático, vídeos que no me cuesta mucho grabar, ni preparar, ni editar porque no tengo tiempo real. Pero bueno, pues me apetecía ya volver con esta sección, me lo habéis pedido bastante, algunos de manera más educada, otros menos. Agradezco a la gente súper bien educada y motivadora y no a los que me generan más presión. Ahí lo dejo. Pero bueno, el caso, hoy os traigo 1930, si os lo habéis perdido ya sabéis que tenemos vídeos anteriores para que le echéis un ojo, está el de 1900, 1910 y 1920 que os voy a dejar en la cajita de información pues el enlace a esa lista de reproducción, porque recordemos que la historia es algo lineal que gira y evoluciona y hay cosas que he mencionado en anteriores vídeos que ya no voy a mencionar. Por otro lado, os recuerdo que estos vídeos no son clases de historia, ni clases de literatura, ni nada de eso, porque yo no tengo ni idea, o sea, yo utilizo una enciclopedia que tengo del año de la polca y busco información aleatoria que a mí me interesa y os la cuento. Dicho esto, cuando yo pienso en 1930, ¿qué me viene a la cabeza? La Gran Depresión, la Guerra Civil Española y la Screwball Comedy. Pero vamos a empezar por el contexto histórico. Lo primero que hay que tener en cuenta es que la década de los 30 es otra de esas décadas súper convulsas. Me da la impresión de que lo digo en todos los vídeos, pero es que es verdad. O sea, lo que puede pasar durante 10 años es una época de gran crispación en el que se alzan los fascismos, en el que se alzan los nacionalismos de manera brutal, y es esa época en la que vamos a ver ya el inicio, los acontecimientos que nos llevarían a la Segunda Guerra Mundial. Por otro lado, en España tendría lugar la Guerra Civil Española. Pero bueno, vamos a empezar con Estados Unidos porque si se creen los primeros en todo, ¿por qué no darles la razón? En fin, no sé lo que digo, pero bueno. Whatever. Al final del último vídeo, al final de la década de los años 20, tuvo lugar el crack del 29. Y eso dio lugar, pues, de lo que hablamos, a la Gran Depresión, esa época en la que se cuadruplicó la tasa de desempleo en Estados Unidos y en la que los salarios cayeron en picado. Es una crisis económica que afectó especialmente a Estados Unidos, pero fue mundial, fue desde Australia hasta Argentina. Muchos países como Francia y la propia Estados Unidos deportaron a muchísimos de sus inmigrantes, dejándolos en situaciones aún más precarias. Y estamos hablando de una crisis que afectó absolutamente todos los estratos sociales. Y es que no solo la clase media se vio afectadísima y en la calle y tratando esas caravanas en las que viajaba la gente de Estados Unidos para intentar encontrar trabajo y se quedaba por el camino, sino que también afectó incluso a las clases más altas, aquellos financieros que habían sido lo más importante allí, de repente lo perdieron todo. Hay algo curioso y es que durante esa época también estaban como bastante de moda, se estableció un nuevo héroe americano que era el ladrón, el típico ladrón, el delincuente que robaba a los ricos para dárselo a los pobres en plan Robin Hood. No sé, ¿os acordáis de Bonnie and Clyde? Pues es su época total. Entonces, como os decía, toda esta situación que ya se venía derivando desde la Primera Guerra Mundial, la crisis económica y pues la crispación general dio lugar al aumento de los fascismos que nos llevará después a la Segunda Guerra Mundial. Y analizando un poquito todo esto, buscando información sobre esta época, la verdad que resulta aterrador verla de cosas que tenemos en común ahora mismo. También venimos de una crisis mundial brutal y también estamos en mitad de un ambiente cada vez más crispado, en el que la violencia está más presente, en que la gente se radicaliza más en todos los extremos, que hay cada vez menos diálogo. Por favor, relajémonos un poco todos. En fin, por otro lado, hablando de cosas terriblemente terribles, en 1933 en una manifestación nazi, porque los nazis ya estaban a tope en Alemania, pues en una manifestación en Nuremberg en esos años, tened en cuenta que hubo 250.000 partidarios de Hitler allí. Un par de años después, las leyes de Nuremberg quitarían los pocos derechos que tenían los judíos, les prohibirían, por ejemplo, casarse con personas que no eran judías, ejercer cualquier tipo de profesión liberal, y se los segregaría de tal manera que se dice que nada similar había ocurrido desde la Edad Media. Todos los judíos que en esos momentos tuvieron la oportunidad de huir comenzaron a emigrar de Alemania, pero como podéis imaginar, pues al final eso era también una parte pequeña de la población en comparación con la que se quedó allí. Y cambiando de escenario, vamos a España, donde del 36 al 39 tiene lugar la Guerra Civil Española, que es la primera guerra durante ese siglo en el que se enfrenta una república democrática contra unas fuerzas militares apoyadas por dos gobiernos fascistas como eran el de Alemania
España y el de Italia. Sé que no queréis escuchar mucho de la guerra civil porque lo hemos estudiado hasta la saciedad en el instituto y en el colegio, y sé que mucha gente detesta este tema, pero está ahí, sigue ahí, no se va a borrar, y de vez en cuando conviene recordar lo que pasó en este país, no sé, más que nada para que no vuelva a ocurrir y tal. Lo más terrible, yo creo, de la Guerra Civil Española es que se extendió mucho más de los campos de batalla y los dos bandos cometieron multitud de atrocidades. Los republicanos asesinaron a falangistas, a monjas y a curas, y los nacionales asesinaron a izquierdistas y a intelectuales. Y una de las víctimas más recordadas, tristemente, es Lorca, que fue asesinado al principio de la guerra. En el 39 las tropas de Franco entraron en Madrid, dando por finalizada la guerra y rápidamente asesinando y fusilando a un montón de republicanos e izquierdistas, y por otro lado decretando la ley de responsabilidades políticas que obligó a muchísima gente que estaba relacionada con el bando republicano a emigrar de España, lo que llevaría pues a un erial en España durante muchos años en el que toda la clase intelectual y artística tuvo que emigrar, la que no falleció, y aquí pues hubo varias décadas que estuvo la cosa bastante triste. Franco, ya sabéis que gobernó como caudillo hasta 1975. Y dejando España me voy a otras zonas también muy entretenidas. Por ejemplo, en Latinoamérica también estaban sufriendo diversas dictaduras. Tenemos a José Luis Gabriel Terra en Uruguay, a Maximiliano Hernández Martínez en El Salvador. En el 32 muere en Venezuela Juan Vicente Gómez, un dictador que estuvo durante 27 años en el poder y que se dice que fue uno de los hombres más ricos por encontrar el petróleo en Venezuela. Por otro lado, comienza también la expansión de Japón, que invade Manchuria a principios de los años 30, y es el inicio de toda esa especie de locura imperialista que le dio a Japón con su locura de gobernarlos a todos, el anillo único. Bueno, es un poco Sauron Japón en esta época. Además, en el 32 realizó un bombardeo sobre Shanghái que asesinaría a miles de personas. Y a todo esto Europa, ¿qué pensaba? Y Estados Unidos, así, los occidentales, ¿qué hacíamos? Pues mirar para otro lado, lo que solemos hacer. Es como, bueno, parece que no nos afecta mucho. Vale. Y también tenemos otros eventos divertidísimos como los que suceden en Rusia, que la Gran Purga, en la que Stalin decidió acabar con el gobierno bolchevique como se conocía hasta ese momento. A partir del 36 y durante los siguientes años realizaría una serie de encarcelamientos, ejecuciones, juicios sumarios públicos, y tendría aterrorizada a toda la población simplemente para conseguirse el apoyo de absolutamente todo el mundo y convertir a su gobierno en un grupo de aduladores aterrorizados, porque podían ser los siguientes en morir en su gobierno. Durante 3 años la policía secreta llegaría a arrestar a 5 millones de ciudadanos. En fin, otro lugar maravilloso al que irse durante esa época, Rusia. Y ya hablando de cosas más alegres, creo, en el 36 Eduardo VIII abdica. ¿Os acordáis de esa historia de amor de Wallis Simpson? Bueno, no es que nos importe mucho, si os interesa el tema podéis ver The Crown, que es una de las mejores series de la vida, pero la verdad que al final nos vino bien porque este hombre tuvo cierto, no sé, romance no solo con Wallis Simpson, sino con la Alemania nazi, o sea que, mira, mejor pa' tu casa. Y esta época, aparte de todas las dictaduras, asesinatos, guerras y demás, también teníamos algo que venía de la década anterior, que es el asentamiento del jazz, gracias a maravillosas voces como Billie Holiday y Ella Fitzgerald, que lo estaban dando todo en esa época. Y luego tenemos uno de los eventos que más me gusta contar de la vida, porque es una de estas cosas que dices, solo pudo ocurrir en esa época y fue maravilloso. Y es que en el 38 Orson Welles, que trabajaba en la radio, se dedicó durante una mañana a leer de manera radiofónica y como si fuera un noticiario una parte del libro La Guerra de los Mundos, que plantea pues la llegada de la invasión de Marte a la Tierra, y tuvo aterrorizado a toda la población pensando que realmente estaban llegando los marcianos a la Tierra. Quiero decir, realmente generó una histeria colectiva, lo cual me parece fascinante y maravilloso, y uno de los momentos más épicos de la vida de Orson Welles, que aún tenía como 20 y pocos años.
O sea, Dios. Y luego, por otro lado, hablando un poquito del arte, en esa época vuelve una especie de realismo social después de las vanguardias que habían nacido en los años 20 especialmente, aunque de todas maneras sigue conviviendo ese realismo con las vanguardias, el surrealismo que empieza a sentarse al mismo tiempo. Y yo creo que como obra fundacional tenemos que hablar del Guernica de Picasso, que si no la habéis visto, si no habéis tenido la suerte de ver ese cuadro de verdad, id cuando podáis al Reina Sofía, porque personalmente creo que es el cuadro que más me ha impactado en mi vida. O sea, ni la Mona Lisa, absolutamente nada me ha parecido tan impactante como ver el Guernica y saber lo que representa. Es un cuadro que Picasso pintó por todo lo que le afectó el bombardeo y le impresionó el bombardeo sobre Guernica. Y es un cuadro que además estuvo en Estados Unidos durante muchos años porque él dejó escrito que no quería que estuviera en España hasta que España no volviera a ser una democracia. Lo recuperamos creo que sobre los años 80 o cosas así, y desde entonces pues reposa en el Reina Sofía, que es también uno de mis museos preferidos. Y de verdad, id a verlo porque es impresionante, simplemente impresionante. Y ahora vamos a hablar de una de mis cosas preferidas de esta década, que es el cine. Porque en esta época tiene lugar, como os decía al principio, la screwball comedy, que es uno de mis subgéneros cinematográficos preferidos de la vida. Y me encanta ver estas películas de los años 30, 40, 50, que son en realidad comedias románticas, pero lo que yo entiendo como una buena comedia romántica. O sea, una historia que está centrada sobre todo en personajes absurdos, situaciones endiabladas, unos diálogos rapidísimos y unos personajes inolvidables. De esta época, sin duda, mi película preferida es La fiera de mi niña, uno de los clásicos que más veces vi en mi infancia y película que todavía veo hoy y todavía me emociona y todavía me muero de risa. También tenemos Sucedió una noche y desde luego están las películas de los hermanos Marx, que no estarían dentro de la screwball comedy, pero también son unas comedias fantásticas. Durante esos años estrenaría, por ejemplo, Una noche en la ópera. Y por otro lado, en Estados Unidos también nacería la primera película de animación de Walt Disney, como fue Blancanieves y los siete enanitos, una película que fue un boom total, supuso unos avances impresionantes a nivel técnico y artístico. Por otro lado, también en Estados Unidos se hacían superproducciones impresionantes como Mago de Oz, La diligencia o la muy querida y adorada Lo que el viento se llevó, que supuso realmente un antes y un después para el cine. ¿Qué pasaba por otro lado en Europa? Pues bueno, pues como suele ocurrir, se hacía un cine un poquito más social, político, más relacionado con lo que estaba ocurriendo. Se estrenó una película que si no la habéis visto os la recomiendo muchísimo. Es uno de estos hitos del cine que la verdad que para todo el tiempo que tiene y lo angustiosa que es la temática que habla de un asesino en serie, soporta muy bien el paso del tiempo, y estoy hablando de M, el vampiro de Düsseldorf. Y por otro lado también os quería recomendar La gran ilusión de Joan Renoir, que es una película antibelicista preciosa y que a mí también me gusta muchísimo. Y pasamos por fin a la literatura, el tema que nos ha traído aquí, aunque llevéis no sé cuánto rato escuchando hablar de guerras y muerte, pero en la literatura pues tenía mucho que ver todo lo que os he comentado. O sea, todo ese contexto social, político y económico estaba muy presente en la literatura. En Estados Unidos el tema de la Gran Depresión está muy presente en todas las novelas y en los literatos de esa época, así como en Europa las crisis económicas, la inestabilidad social está muy presente. En España también se establece una narrativa más social y los escritores y artistas se dividen entre los que apoyaban el ideario republicano a los que eran más afines a al régimen falangista. Y más particularmente, además de la generación del 27 que seguía produciendo durante estos años, sea en España, sea ya en el exilio, tenemos la generación del 36, que es una generación como mucho más de tapadillo, la generación que escribió y habló sobre la guerra. Entre los escritores que pertenecen a esta generación tenemos a Miguel Delibes, a María Zambrano, a Miguel Hernández, a Camilo José Cela. Son autores que su producción literaria importante tendría lugar en las décadas posteriores, pero estarían englobados dentro de esta generación del 36. Además, durante esa década la literatura de género alcanzaría como un nuevo estatus, comenzaría a darse ese tipo de literatura como la de Agatha Christie, de género de misterio, que sería un éxito total de ventas, o literatura, por ejemplo, de ciencia ficción, más distopías, tendrían su auge durante ese momento, seguramente también relacionado con lo que estaban viviendo en esa época en el mundo. Y ahora sí vamos a hablar de algunos de los libros más importantes que se publicaron durante esa década, que fueron muchos. Durante la década de los años 30 se publicó Un mundo feliz de Aldous Huxley, La buena estrella de Pearl Sepahk,
El halcón maltés, Trópico de Cáncer, La metamorfosis de Kafka, Lo que el viento se llevó, Las uvas de la ira de Steinbeck, El Hobbit, Rebeca de du Maurier, Asesinato en el Orient Express, Las olas de Virginia Woolf, Testamento de juventud de Vera Brittain o Suave es la noche de Fitzgerald. O sea, una cantidad de libros impresionantes e inolvidables todos ellos y, como veis, muy variados. Por otra parte, en España tenemos la segunda etapa de Lorca, en el que se estrenó, por ejemplo, Yerma. Y también tenemos autores como Ortega y Gasset, que se hicieron un nombre importantísimo durante la época, o, como decía antes, obras de María Zambrano y demás. En Latinoamérica me gustaría destacar Las lanzas coloradas de Arturo Uslar Pietri, que es una obra muy importante que habla de un episodio que tuvo lugar durante la Guerra de Independencia en Venezuela. Y también Historia universal de la infamia, que es otro de esos libros de cuentos de Borges que siempre merece la pena echar un vistazo. Y ahora sí llegamos a la última parte en la que os quiero hablar de algunos libros que yo recomiendo, que he leído de esa época y me han encantado. Tenemos desde luego Lo que el viento se llevó, un libro que si aún no habéis leído no sé qué estáis esperando, porque es un novelón increíble que engancha de principio a fin y tiene una de las protagonistas más increíbles con las que os vais a encontrar, porque la odiaréis y la amaréis desde el minuto 1 hasta la última página. Por otro lado, tenemos una obra totalmente imprescindible, en mi opinión, para comprender un poco la Primera Guerra Mundial, y estoy hablando de Testamento de juventud de Vera Brittain, y la tenéis en castellano, ¿vale? Yo la tengo en inglés porque la compré hace como un montón de tiempo antes de que se publicara, pero la tenéis en castellano en esta edición preciosa, no recuerdo si era de... sí, Errata Naturae y Periférica. De verdad, es un libro maravilloso, unas memorias inolvidables. También se publicó durante aquellos años una de esas obras que a todos nos encantan, no conozco a nadie que no le guste esta novela, que es Rebeca de Daphne du Maurier, una novela gótica inolvidable, con unos personajes como la señora Danvers que no os van a dejar indiferentes y que os va a tener enganchadísimos hasta la última página. Uno de esos placeres maravillosos que nos da la literatura inglesa es El libro de la señorita Buncle de D.E. Stevenson. Es uno de mis libros favoritos, de lo bien que me lo pasé con esta novela, de lo dulce, lo divertida, lo... no sé, es uno de esos libros que te tienen con la sonrisa durante toda su lectura. Y un par de libros más que también me encantan. Por una parte, Suave es la noche, que me cuesta recomendarlo un poquito más, porque así como El Gran Gatsby me parece una novela muy accesible y en general simplemente una obra maestra de la literatura y punto. Suave es la noche es un libro que hay mucha gente que odia porque los personajes son bastante excéntricos, locos, malvados, no sé, yo creo que por eso me gusta tanto este libro. Y por último, pero no por ello menos importante, como podréis imaginaros, El Hobbit de Tolkien, que ya aquí se iniciaba lo que venía siendo el inicio del cambio de la fantasía como todos la conocemos, y es un cuento infantil divertidísimo, de aventuras, maravilloso, y que yo no me canso de releer, la verdad. Bueno, esos son algunos de los libros que he leído durante esta década que me encantan, porque también está La Metamorfosis, por ejemplo, que es un libro que me gusta mucho. Bueno, hay muchos más libros, pero por seleccionar algunos que me parecen imprescindibles para mí. Y por otro lado, que se ha publicado en esta década, que estoy súper ansiosa por leer, tenemos Cero dudas, o sea, Las olas de Virginia Woolf, o sea, necesito leer todo lo que ha escrito Virginia Woolf, pues Las olas va a estar ahí. También tengo muchísimas ganas de leer Las uvas de la ira de Steinbeck, que yo creo que es el libro más representativo precisamente de la época de la Gran Depresión. Yo es un libro que leí de manera recortada y adaptada cuando estaba en segundo de bachillerato hace millones de años, que lo leímos en inglés, con lo cual tengo cierta idea más o menos de lo que pasa. Pero tengo un problema con Steinbeck, y es que yo odié bastante Al este del Edén. Bueno, quiero decir, hay cosas que me gustaron, pero hay cosas que también detesté, y se me hizo un libro como muy estrangulable, no sé, en muchas cosas me sacó de quicio. Entonces tengo la impresión de que Las uvas de la ira me va a encantar, pero he ido alargando el proceso de decidirme a comprarlo y leerlo porque me da pereza. Pero creo que me va a gustar mucho, es un libro como súper importante y creo que me va a gustar realmente. A mí me apetece muchísimo leer Sin Blanca en París y Londres de George Orwell, porque de nuevo me pasa un poco como Virginia Woolf, de George Orwell quiero leerlo todo. Y por último, también se publicó durante esa década, que yo creía que era bastante posterior, Yo Claudio, de Robert Graves, que es una novela que, a ver, ahora no estoy in the mood de Roma, pero cuando lo esté la quiero leer, porque yo la serie de la BBC mítica clásica de Yo Claudio me encanta, me parece un serión increíble.
y por lo tanto me imagino que el libro también me encantará. Además, este tipo de relato histórico, bueno, sé que lo voy a disfrutar mucho cuando por fin me anime a leerlo. Y bueno, con esto llegamos al final de este vídeo súper largo, lleno de muerte y destrucción, que espero que hayáis disfrutado. Me gustaría que me comentarais qué os ha parecido el vídeo, si os ha resultado interesante. La verdad es que sucedieron tantísimas cosas importantísimas durante esa década que me da la impresión de que me dejo bastantes, pero es que uno de estos vídeos tampoco quiero que se haga tan largo. Y bueno, de todas maneras, yo os digo, tenéis los comentarios para comentar cosillas que os apetece destacar, sobre todo relacionadas con la literatura, si hay algún autor, alguna obra de esa época que os guste especialmente, de estos que he comentado, de otros, alguno de vuestros libros preferidos, pues eso, que se publicaran durante la década de los años 30. Y pues nada más, que no sé cuándo volverá esta sección, que en fin, tocan los años 40, que va a ser guerra y destrucción de nuevo, o sea, estoy deseando que lleguen los 50. Espero que os haya gustado, que lo hayáis disfrutado y de verdad, ya en adelanto, muchísimas gracias por todos los comentarios y por todos los ánimos que me dais, que son muy importantes para mí, de verdad, para que siga todas las semanas aquí al pie del cañón. Nos vemos muy pronto y adiós.